del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de la 16ª Legislatura, 2022, año del profesor Domingo Carballo Félix, 2022, año de los pueblos indígenas y afromexicanos. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional presente. Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas relativo a la iniciativa ciudadana presentada por Charlín Ramos Hernández, Centro Mujeres AC, Teresa Hels, doctora Mónica Yes Silver, maestra Silvia Florencia García Islas, licenciada Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, Fundación Generación Unicornios AC, licenciada Sabrina López, licenciada María Elena Rojas, Georgina Hernández, Esquide AC, licenciada Carla Lourdes Alviso Rubio. Honorable Asamblea, en la sesión pública de fecha 23 de noviembre del 2021 se presentó la iniciativa ciudadana de cuenta, misma que fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas para efectos de ser dictaminada por el que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana, que se procede a emitir el siguiente dictamen con base a los antecedentes y disposiciones legales. Antecedentes. La Comisión de Dictamen se abocó al análisis de la iniciativa de cuenta y para escuchar los razonamientos de viva voz, cito a quienes… ¿Me permite, compañera, por favor? Se le solicita, por favor, a la Asamblea de la manera más atenta a guardar silencio para escuchar a la compañera. Gracias. Gracias, presidente. La Comisión de Dictamen se abocó al análisis de la iniciativa de cuenta y para escuchar los razonamientos de viva voz, citó a quienes promovieron la iniciativa de una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, en la cual expresaron los motivos que tuvieron para impulsar la reforma de la ley de la Comisión. Señalaron que principalmente les preocupa la eficacia de la Comisión en la protección de los derechos humanos y que les dé certeza a quienes presenten quejas por la violación de dichos derechos. Señala en la iniciativa las y los indicadores que el 29 de febrero del 2021 se publicó la reforma a diversos artículos de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, promovidas por un solo ciudadano y que fue aprobado contrariando la voluntad popular recogida por el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. En aquel entonces, puesto que la ley aprobada en 2017 fue consultada la ciudadanía mediante 3 foros de consulta pública en la que participaron los grupos relacionados e interesados en el tema: la Universidad Autónoma de Baja California Sur, funcionarios públicos, cámaras de comercios, colegios de profesionistas y asociaciones civiles, entre los que destaca el Colegio de Abogados, Bicicletos AC, Centro de Mujeres AC, Fevida AC, Club de Leones La Paz AC, y que fue resultado de un imperioso trabajo de armonización legislativa y para ampliar la certeza jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la creación de un nuevo modelo respaldado por nuevas facultades del Consejo, como órgano máximo que servirá de contrapeso a las decisiones unilaterales de la presidencia de ese organismo, como la aprobación, análisis y evaluación de ciertos puntos identificados en los foros como
cruciales para la buena marcha de la comisión y argumentan que, a diferencia de la reforma del año 2020, que drásticamente redujo las facultades del Consejo a una simple opinión. Se afirma en la iniciativa que la reforma 2020 no respetó el principio de progresividad de derechos humanos que mandata el artículo 1 de nuestra Carta Magna, puesto que no amplió la protección de los derechos de información, transparencia y rendición de cuentas, sino que, al contrario, redujo el estándar de protección de la participación ciudadana al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos e incrementó la incertidumbre jurídica de las personas ciudadanas que ocupan los cargos de intereses del Consejo de la Comisión y que resulta indispensable dotar de certeza jurídica a las sesiones y resoluciones del Consejo Ciudadano, evitando la simulación en contra de las y los representantes de la ciudadanía al interior de la comisión. Por otra parte, la reforma del año 2020 afectó a los derechos de las víctimas al extender los tiempos para que las autoridades informen si aceptan o no a una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esta comisión de dictamen analizó las reformas que se proponen, algunas las cuentas procedentes en razón de que aportan equilibrio para las decisiones que debe tomar quienes preside la comisión, como lo es la aprobación del reglamento interno de la comisión y acortar los términos para la notificación de resoluciones. Sin embargo, algunas otras propuestas se estiman improcedentes, como es el caso del carácter del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que se establece en el artículo 23 de la ley de dicha comisión, debe prevalecer como consultivo por esta acorde con lo establecido por la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 102, apartado B, que a la letra dice: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparan al orden jurídico mexicano, los que concederán de quejas en contra de actos y omisión de naturaleza administrativa proveniente de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de del Poder Judicial de la Federación, que violen esos derechos. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los integrantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, independientemente de que en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se citen algunas de sus disposiciones al Consejo, sin llamarlo consultivo. Tiene este último carácter en sus funciones y denominación, con atribuciones más amplias en el Consejo de la Comisión Estatal del Estado de Baja California Sur, como es el de aprobar la normatividad interna de la Comisión, tal como se propone en la iniciativa de cuenta, lo cual la dictaminadora estima procedente, por lo que ve a la propuesta de modificar la fracción 7 del artículo 22 para disponer que el presupuesto se presente al Congreso en vez de antes el Ejecutivo. Es improcedente debido a que es el Poder Ejecutivo en quien presenta el proyecto de presupuesto de egresos del Estado ante el Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
Una de las propuestas que agrega el artículo 22 en la fracción 8 a la frase en contra de la ley expedida a disposiciones, el cual se considera que no afecta, sino que amplía, porque a una disposición es parte de una ley. Además, aunque el artículo 105 constitucional se refiere a la ley y la ley que reglamenta la fracción 1 y 2 de dicho artículo se refiere a disposiciones generales de los estados o municipios. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señala la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. 2. De las acciones de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicciones entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrá ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes de la fecha publicada de la publicación de la norma por H. El organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulnere el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por las legislaturas locales. Artículo 2. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por el Estado o de los casos a que se refieren los incisos, inciso C, inciso H, inciso K de la fracción 1 del artículo 105 constitucional y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubieran sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. Respecto de la adición que se propone para la fracción cuarta del artículo 22, se estima apropiada que en el informe que presenta quien sea titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se incluyan las opiniones y recomendaciones que el Consejo Consultivo emitió, pues seguramente será importante que se conozca la forma que dicho órgano colegiado apoya la función de la presidencia. Por otra parte, en cuanto al segundo párrafo sugerido por el artículo 23, se considera que si se está cambiando el carácter de consultivo al Consejo, precisamente de opinión y análisis, como se establece en el primer párrafo del artículo 23. Consecuentemente, no es correcto que las opiniones se tengan como vinculantes. Los cambios propuestos por el artículo 27 se estiman procedentes con excepción de la aprobación del presupuesto de la Comisión, en razón de que al conocer y analizar con un enfoque de evaluación es una función que puede ayudar a mejorar el trabajo, a pulir un informe y para hacer recomendaciones para el mejor desempeño, como establece la fracción cuarta, es más apropiado. La ampliación del término a 15 días para convocar a sesión ordinaria del Consejo Consultivo es apropiada, puesto que estas sesiones se celebran una vez al mes, por lo que es suficiente la anticipación. No es al término de 7 días para las sesiones extraordinarias, puesto que pueden surgir asuntos que requieran tratarse de manera urgente, así que el término que actualmente se establece para la sesión en general se propone en el proyecto de decreto que sea una anticipación por lo menos 48 horas. La Constitución. La situación de quienes integran el Consejo Consultivo en asistencia
a sesión y a votación por quien no asiste mediante carta poder es improcedente, puesto que se trata de una participación personal y una votación acorde a la voluntad de cada consejera o consejero. No se trata de actos en los que sea posible la suplencia. Por tanto, no se incluye en el proyecto como parte del artículo 30 bis. Respecto del momento en quien ocupe una consejería deje de ejercerla, es importante establecer en el artículo 32 con precisión de que se hará hasta que recaiga la resolución del Consejo del Estado, aunque no se menciona como de manera definitiva, puesto que de acuerdo con el quinto párrafo del numeral 158, la Constitución Política del Estado, las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables, tratándose de responsabilidades. En el mismo artículo 32 se estima que atribuirse una representación de la comisión sin que se le haya otorgado pronunciarse en contra de los derechos humanos y difundir información reservada son actos en sí graves, no necesariamente debe de ser de manera reiterada, así que no se estiman procedentes los cambios. Además, se derogan las fracciones cuarto y 5 por no ser motivo de remoción, pues se trata de la renuncia y por concluir el término para el cual se fue electa la persona. En los cambios para la inasistencia de consejeros y consejeras, se prefirió darle importancia a las faltas justificadas independientemente de si se realiza o no la sesión, puesto que si no se lleva a cabo por falta de quórum, no es aún más grave, por lo que no se establecen las condicionantes que siempre y cuando se realice la sesión. Por último, se atiende la propuesta de reducir el plazo de 15 días a uno de 24 horas para notificar el resultado de investigación, recomendación o resolución de no responsabilidad por la necesidad de las personas quejosas y de autoridades de conocer sus asuntos, para lo cual se cambia la estructura de la disposición. Marco legal. Son aplicables al presente dictamen, Ley de Participación Ciudadana. Artículo 12. Derechos de los ciudadanos. Además de los derechos que establecen otras leyes, las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Baja California Sur tienen derecho a presentar al Congreso del Estado la iniciativa ciudadana, proyecto de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de la materia que sean competencia legislativa de la misma en los términos de esta ley. Artículo 55. Del dictamen para la formulación, presentación, discusión y votación de los dictámenes que contengan una iniciativa ciudadana, se aplicará las disposiciones correspondientes de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo. Se estará a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo que señala dictaminar dentro del término de 30 días hábiles siguientes, contados a partir del día en que se hubiere sido turnado por el Pleno de la Comisión correspondiente, contados a partir del día en que hubiere sido turnado por el Pleno de la Comisión correspondiente. Proyecto de decreto. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Artículo primero. Se reforma el artículo 22. Artículo 12. Quien preside la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y quienes integren el consejo de la misma, así como quienes ocupen la Secretaría Ejecutiva y visitadurías, no podrán sufrir detención alguna ni ejecución a responsabilidad civil, administrativa o penal por las opiniones o recomendaciones derivadas de sus actuaciones
o por los actos que realicen en ejercicio de las funciones que de acuerdo a sus cargos, facultades y atribuciones le asigna esta ley. Artículo 16. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se integrará de la siguiente manera. 1. La presidencia ocupada por una comisionada o comisionado que será titular de la comisión. 2. A. 7. Los cargos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos serán renumerados, exceptuando los cargos de consejería y consejeros. El personal que se asigne para ocupar los cargos enunciados en las fracciones 3, 4, 5 y 6 de este artículo debe asignarse en observancia y conforme a los principios de paridad de género. Queda estrictamente prohibida la asignación de cargos de la comisión, así como la contratación de personal a servicios, así como la asignación de cargos de la comisión a quienes no acrediten capacidad y experiencia técnica para el desempeño del cargo y sus funciones. Artículo 22. Quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Actuar como representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y delegar la representación solo en caso que sea necesario y comunicarlo al Consejo Consultivo. 2 al 5. 6. Presentar al Consejo Consultivo para su aprobación el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que deberá actualizarse cada vez que así se considere necesario para el buen desempeño de este organismo público autónomo. 8. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o disposiciones que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Federal, sujetándose a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, misma que se comunicarán al Consejo Consultivo para su análisis y opinión. (14) Presentar anualmente un informe general del Congreso del Estado sobre las actividades de la Comisión y el respeto de los derechos humanos en la entidad, así como comparecer ante dicho poder este informe que posteriormente a haberse rendido ante el Congreso deberá hacerse público, contendrá al menos una descripción resumida del número y características de las quejas y denuncias que se haya presentado, los resultados de la labor de mediación y conciliación, las investigaciones realizadas, las recomendaciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir de acuerdo de no responsabilidad que hubiesen emitido los informes o publicaciones realizadas y los resultados logrados, así como estadísticas, las opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo y demás caso que se considere de interés. Artículo 25. Para la elección de quienes integran el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se seguirá el mismo procedimiento que el señalado para la elección de quien ocupe la presidencia de la Comisión Estatal, salvo que la elección será por la votación de la mayoría del Pleno del Congreso del Estado presentes en la sesión. Artículo 26. Los consejeros y las consejeras durarán en su cargo 4 años, pudiendo ser reelectos mediante el mismo procedimiento
por el que fueron electos la primera vez y solo podrán ser electos una vez por un periodo igual. Tres, aprobar en su caso el proyecto de reglamento interno, los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que les sean presentados. 4. Analizar y evaluar el informe mensual de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que les sea presentado por quien presida la misma, con el fin de hacer las observaciones correspondientes para el mejor desempeño del organismo. 6. Conocer y emitir su opinión sobre el informe que quien presida la comisión deberá rendir ante el Congreso del Estado. 7. Conocer y evaluar el trabajo de las visitadurías de la comisión, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficacia del mismo. 8. Analizar y evaluar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo los contenidos educativos y de promoción de los derechos humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia de los mismos. 14. Conocer y evaluar el trabajo del órgano interno del control, haciendo las recomendaciones respectivas para mejorar el desempeño y elevar la eficiencia del mismo. 15. Las demás que están a la ley le otorgue. Artículo 28. Para los efectos de esta disposición, la totalidad de las consejeras y consejeros deberán haber sido debidamente convocados. Artículo 29. Para que una solicitud por parte del Consejo, el titular de la comisión, sea válida, deberá ser respaldada por lo menos 3 de los 5 consejeras. Artículo 30. El Consejo sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinaria cada vez que el propio Consejo así lo determine, a solicitud de alguno o algunas de sus integrantes. Artículo 30 bis. La convocatoria a sesiones ordinarias del Consejo deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con al menos 15 días de anticipación y deberá además publicarse en los estados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por la vía electrónica con acuse de recibo o personalmente en el domicilio de quienes integran el propio Consejo. En caso de urgencia, será posible emitir convocatoria a sesiones extraordinarias del Consejo, la cual deberá emitirse y notificarse a sus integrantes con al menos 7 días hábiles de anticipación y deberá además publicarse en los estados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la misma anticipación, notificándose por vía electrónica o personalmente en el domicilio de quienes integran el propio Consejo. El Consejo podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa siempre y cuando se encuentre presente la totalidad de sus integrantes y solo podrá sesionar respecto de los puntos sobre lo que ya haya consenso total de quienes integran el Consejo. A la convocatoria deberá anexarse al informe mensual de las actividades de la comisión y cualquier otro documento que se pretenda analizar en la sesión con la finalidad de que sus integrantes estén en posibilidad de emitir su opinión informada al respecto. Quien ocupe la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará funciones de secretaria de acuerdo a las sesiones del Consejo. Elaborará las actas de sesiones y las someterá para aprobación
y en su caso firma de sus integrantes que hayan estado presentes en dicha sesión del Consejo. Las actas de las sesiones del Consejo deberán notificarse a quienes integran el Consejo a más tardar a 3 días hábiles siguientes de su firma. Artículo 31. Para ello, quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá de informar la determinación por escrito a quienes integran el Consejo señalado, las causas, el tiempo de su ausencia, si la ausencia de quien ocupe la titularidad de la Comisión Estatal fuera mayor de 15 días hábiles del Consejo, deberá notificar tal condición al Congreso del Estado para que se proceda en el término del artículo 21, párrafo cuarto de esta ley, y el Consejo deberá aprobar la designación de quien habrá de cubrir tal vacante de manera interina. Artículo 32. El Consejo Consultivo, por conducto de quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado la remoción y sustitución de integrantes del propio Consejo cuando incurra en alguna de las causas previstas en el presente artículo, siempre y cuando se demuestre fehacientemente el incumplimiento que se le atribuye. No obstante lo anterior, quienes integran el Consejo no deberán de ejercer sus funciones hasta que el Congreso del Estado haya acordado su remoción y sustitución. Son causales para solicitar la remoción y sustitución de un integrante del Consejo. 1. Por atribuirse, sin así corresponderle, la representación del Consejo o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 2. Por difundir de manera reiterada y sin autorización a la víctima información sensible a las víctimas en relación a las quejas y denuncias de las que tengan conocimiento. 3. Por pronunciarse en contra de algún derecho humano o en contra de cualquiera de los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados mexicanos. 4. Por votar en contra de acuerdos que promuevan los derechos humanos. 5. Derogada. 7. Por acciones o omisiones que promuevan o justifiquen la violación de los derechos humanos. 8. Por aprobar acuerdos que atenten en contra de la pluralidad, diversidad y tolerancia. Se considerarán como falta a las sesiones del Consejo cuando sus integrantes se hubieran convocado debidamente a la sesión y no se presenten ni tengan causa justificada por su ausencia, aun cuando no hubieran reunido el quórum correspondiente para la sesión y ésta no se hubiera llevado a cabo, para lo cual quien ejerza funciones de la Secretaría de Acuerdos deberá levantar acta circunstanciada en la que se precise las asistencias, inasistencias y demás hechos que se consideren necesarios. ¿Me permite, compañera? Por favor, de la manera más atenta, le pedimos respeto a la compañera para que se escuche. Gracias. Gracias, compañera. Suplente. Deberá levantar acta circunstanciada a la que se precise las inasistencias, asistencias y demás hechos que se consideren necesarios, las que deberán ser en todo caso aprobadas y firmadas por quienes hayan asistido. Una vez que sea definitiva la resolución del Congreso del Estado que determine la remoción y sustitución del o la integrante del Consejo que corresponda, entonces se dará lugar a proceder en términos del artículo 25 de esta ley. Artículo 36. Para llevar a cabo la elección de quien ocupe el cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien presida la comisión deberá presentar al Consejo al menos 3 propuestas de candidaturas a ocupar el cargo, siendo electa la persona quien obtenga la mayoría
de votos de los integrantes del Consejo. Quienes integran el Consejo podrán también presentar propuestas de candidaturas. Todas las propuestas de candidaturas deberán cumplir con el perfil requerido y presentar la documentación que acredite dicha competencia. Para ocupar el cargo, la elección y la designación se deberán realizar respetando el principio de paridad de género. Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes facultades y obligaciones. 1. Proponer al Consejo Consultivo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos las políticas generales y los programas que en materia de derecho humano habrá de seguir la misma comisión. Artículo 38. La Secretaría Ejecutiva podrá ser renovada cuando quien ocupe el cargo falte a sus responsabilidades de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, o bien a solicitud de quien ocupe la presidencia de la comisión, para lo cual se requerirá el voto de la mayoría de quienes integran el Consejo Consultivo. Artículo 84. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá notificar dentro de un plazo que no exceda las 24 horas, 1. a las personas quejosas los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades, así como la aceptación correspondiente, y 2. a las personas servidoras públicas señaladas como responsables de las violaciones respectivas, la recomendación emitida o en su caso el acuerdo de no responsabilidad. Artículo 89. Las personas servidoras públicas que ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la comisión, escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan con sus funcionarios, será sujeto de las responsabilidades establecidas en las leyes correspondientes. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Dado en Palacio Legislativo, Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 28 días del mes de abril del año 2022. Diputada Eufrosina López Velasco, presidenta de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, secretaria de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Diputado Juan Pérez Cayetano, secretario de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes.